Vamos a empezar con nuestra clase de discipulado, tema 6. Tema 6, aunque es una continuación del tema anterior. El tema anterior que vimos fue el Shema, y este tema pues es el segundo en importancia. Le pusimos así el segundo en importancia en honor a lo que dijo nuestro santo maestro Yeshua cuando precisamente le preguntaron, ¿verdad?, sobre el gran mandamiento. Entonces, de hecho, ahí en sus hojitas, ahí tenemos el texto de Marcos capítulo 12, versos 28 al 34. Allí en el texto de Marcos encontramos lo que es el mandamiento del Shema, y ahí lo que es el segundo en importancia. Esto porque fue Yeshua quien lo destacó así, quien puso este mandamiento como el segundo más importante. Bueno, el texto de Marcos dice: uno de los maestros de la ley religiosa estaba allí, escuchando el debate. Se dio cuenta de que Yeshua había contestado bien. Entonces le preguntó: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Yeshua contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay solo un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Yeshua le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Bueno, a Yeshua nadie se atrevió a hacerle más preguntas, pero yo sí me atreví a hacerle preguntas a ustedes. Entonces, hay unas preguntas pendientes de la clase pasada. ¿Las contestaron? El pequeño cuestionario que les puse allí en la clase anterior. Si no, bueno, si no, entonces vamos a contestar estas. Y si no contestaron las anteriores, entonces estas quiero que las contesten ahorita mismo, porque si no, se las llevan, ya no las van a contestar. Entonces, traten de contestar estas. Son 3 preguntas. La primera dice: ¿de qué debate habla el verso 28? La segunda: ¿por qué Yeshua le dijo a aquel fariseo no estás lejos del reino de Dios? Y la tercera: ¿qué significa la frase nadie se atrevió a hacerle más preguntas? Bueno, les doy unos momentitos para que contesten estas 3 preguntas. La clase de hoy trae varias preguntas, y pensando en eso, fíjese, no es que sea yo vidente, pero sí me adelanté y pensé: a lo mejor los hermanos no contestaron el cuestionario que les puse al final. Entonces yo ahora... sí lo vi, todo dije, se deberán contestar o... No, nomás estar ahí bien. Normalmente las preguntas son para contestarse, a menos que sea una pregunta retórica, pues ahí sí.
Pero por eso ahora se las puse así intercaladitas, ¿verdad? Para que así vamos leyendo y vamos contestando. O vamos viendo una parte de la clase y vamos respondiendo. Entonces ahí tienen el texto. Y vamos por estas 3 preguntitas primero antes de continuar. Se fue la hermana Sirley. Listo, sí. Yo tengo aquí los 3. ¿Ya Iván? A ver, compártenos tu respuesta a la primera pregunta. ¿De qué debate habla el verso 28? Por contexto inmediato, lo que inició la discusión sobre el debate fue debido a la parábola de los labradores malvados. Y esto conllevó a que le hicieran preguntas que sería el pago de impuestos al César, al matrimonio, a la resurrección y ahorita el mandamiento más importante. Muy bien, entonces el contexto inmediato, o digamos el debate anterior, fue sobre el tema de la resurrección, ¿verdad? Según el texto. Y ese debate lo tuvo Yeshua con los saduceos. Según nos dice el texto, fueron los saduceos los que llegaron y trajeron pusieron este tema sobre la mesa, el tema acerca de la resurrección. Entonces hay un debate entre Yeshua, los saduceos, y obviamente el debate lo ganó Yeshua, ¿verdad? Cerró el debate diciéndoles, pues que ustedes no han leído las Escrituras, cuando dice ahí que el Eterno es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y pues ya, ¿verdad? Les ganó el debate, les ganó la discusión, y pues ya los saduceos se quedaron calladitos, ¿sí? Ese fue el debate anterior. Y como dice Iván, entonces entran al quite los fariseos. Dice, los saduceos ya perdieron, ahora entran los fariseos. Y viene este fariseo, este líder religioso, haciendo la pregunta sobre el gran mandamiento. O sea, maestro, o sea, ya les ganaste a los saduceos, ¿verdad? Ahora, a ver, quiero que me digas cuál es el mandamiento más importante. ¿Sí? Entonces, digamos, se abre un nuevo debate. Probablemente esperaban que Yeshua dijera otra cosa. Pero Yeshua contestó, este es, ¿verdad? Shema Israel, se escucha Israel. Contestó correctamente. Entonces, la siguiente pregunta que tenemos acá nosotros dice, ¿por qué Yeshua le dijo a aquel fariseo, no estás lejos del reino de Dios? ¿Alguien ya la contestó por allá? Pues yo puse que dice, por la forma en que contestó el escriba, que contestó sabiamente acerca del mandamiento, por lo que él le contesta, entonces él por eso dice, no estás lejos del reino, sí. Porque realmente la forma de que él contestó yo siento que fue la correcta. Sí, o sea, básicamente este hombre estuvo de acuerdo con la respuesta de Yeshua, ¿verdad? Lo que dijo Yeshua, lo repite igual. Él lo repite tal cual. Entonces él dice, maestro, o sea, has contestado perfectamente, ¿verdad? O sea, tienes toda la razón. Muy bien has dicho que no hay otro Dios, hay un único Dios, y lo que comentas, ¿verdad? De amar a Dios, o sea, y amar al prójimo, totalmente de acuerdo. O sea, entonces, lo que decíamos hace rato, dijo Yeshua, el que no está conmigo, está contra mí. Entonces este hombre era un líder de los fariseos, y por el contexto que vemos, ahí hay un clima de debate, y no un debate sano, ¿verdad? O sea, estas personas siempre andaban alrededor de Yeshua buscando hacerlo caer en alguna trampa, en alguna mala respuesta, en alguna mala acción. Pero este hombre, yo quiero imaginarme la escena, y este hombre cuando escucha la respuesta de Yeshua, él se queda como, o sea, wow, o sea,
este hombre sí sabe, o sea, sabe lo que está diciendo. Entonces, no había más que decir, no había más que añadir. Él está respondiendo cuál es el más grande de los mandamientos. Y está añadiendo algo que este líder religioso dijo, pues está perfecto también añadir este segundo mandamiento importante. Entonces, precisamente porque este hombre está totalmente de acuerdo con Yeshua y porque esta es la realidad, lo que él está diciendo, entonces Yeshua le dice, o sea, tú no estás lejos del reino de Dios. O sea, como de todos estos aquí líderes religiosos que están aquí, tú no estás lejos del reino, ¿verdad? Hubo entonces, esto nos confirma que hubo ciertamente líderes que sí creyeron en Yeshua. Y viene a mi mente lo que nos compartía el hermano Lugo, ¿verdad? Acerca del judaísmo y de que a través de la historia, pues muchos rabinos judíos han creído en Yeshua. Muchos no lo han hecho abiertamente, pero yo pienso, cuando realmente tú te metes al estudio de la Torá, como lo hacen, ¿verdad?, en el judaísmo los rabinos, el camino de la Torá, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a Yeshua, no te puede llevar a otra parte. La Torá es un camino hacia la redención, hacia el Santo Maestro. Entonces siempre te va a llevar ahí. Que por temor, por lo que ustedes quieran, no lo reconozcan, bueno, hablo de los rabinos, de los maestros, no del judaísmo en general, porque muchos judíos, nosotros vemos el judaísmo y al menos en algún momento yo tenía la idea de que pues todos los judíos eran unos sabios, ¿verdad? De que todos los judíos sabían bastante de la escritura y sabían mucho de Dios, etcétera. Pero pues no, o sea, el judaísmo es igual que en cualquier otro grupo religioso. No todos son, digamos, tan aplicados, tan metidos al estudio, no todos se meten a profundidad. Pero los que lo hacen, creo que van, o ese camino los va a llevar a Yeshua, siempre. Entonces, este hombre, que se ve que sí sabía, que sí estudiaba, cuando Yeshua contestó, él se queda gratamente sorprendido con la respuesta de Yeshua y está totalmente de acuerdo con él. Y por esa razón, Yeshua le dijo, no estás lejos del reino de Dios. O sea, ¿te aplicas otro poquito? Mira. De hecho, lo que yo le quiero comentar es que también la respuesta te dice de que como que te falta dar el salto. Ajá. Es como que si ya lo sabes y me das la razón, entonces ven conmigo. O sea, como que... Exactamente. O sea, era lo que le faltaba. Porque en ese momento este fariseo está en el equipo contrario, ¿verdad? O sea, está en los que andan persiguiendo a Yeshua, los que están en contra de Yeshua. ¿Qué le faltaba? Como dice Van, pásate de este lado, hombre, ya. Con eso, el conocimiento ya lo tienes. Es que también por la declaración que dijo, pues, yo creo que ya todos se le echaron encima al pobre hombre. Como a Nicodemo, ¿no? En su momento. Nicodemo, después de su plática con Yeshua, da testimonio de los evangelios que Nicodemo pues ya se convirtió en un seguidor de Yeshua, y por ahí en un debate que hay entre ellos, Nicodemo defiende a Yeshua y pues, se le van a la yugular, ¿verdad? Los demás. Pues, ¿qué te pasa tú? ¿Qué ya es su discípulo? ¿Qué? Y Nicodemo, pues sí, no quería decirlo, ¿verdad? Entonces, pues sí, este hombre no estaba lejos. A veces estás muy cerca, pero aunque estés muy cerca, estás lejos. ¿Sí? Estaba a un paso, nada más, a una decisión. Por eso le dijo Yeshua, no estás lejos del reino de Dios. Ahora, la tercera pregunta dice, ¿qué significa la frase? Nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
¿Qué significa, hermano? ¿Es literal esto? Bueno, yo respondí que se puede entender que no podían sacudirlo ni refutarlo y mucho menos humillarlo, razón por la cual vinieron a Yeshua en primer lugar. O sea, ya no podían como que, pues, ¿qué más decimos? Muy bien. ¿Alguien más? Yo puse que ellos, dice, yo creo, ¿verdad? Que sintieron como temor, porque por la forma que ellos sabían que Yeshua pues conocía de la Torah y todo, entonces yo así puse, es una forma de, a ver, yo creo que sintieron temor porque vieron cómo o de qué forma contestó y que él conocía de la Torah, realmente de la Torah. Muy bien. Fíjense, ahí están los dos grupos o dos de los grupos más importantes. Había otros también, ¿verdad? Pero dos de las sectas más importantes eran saduceos y fariseos. Básicamente eran las dos sectas que se repartían el pastel, ¿no? Que gobernaban al pueblo. Entonces, están ahí estas dos sectas, tienen estos, digamos, debates con Yeshua, y ambas sectas pierden los debates. No solamente pierden los debates, sino que en el caso de los fariseos, no sabemos quién era este hombre, pero era un líder, probablemente un miembro del Sanedrín, alguien importante, y no solamente perdió, o sea, le dio la razón a Yeshua. Levantó a Yeshua, lo puso. ¿Qué iban a decir? ¿Qué tenían que decir ya los demás? Nada. ¿Sí, ¿Sí, Sergio? Aquí lo liga con Mateo 22, 34, 40. Ajá. Dice, los fariseos se reunieron al oír que Yeshua había hecho callar a los saduceos. Dice, uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Y es cuando le pregunté cuál es el más importante. Sí. Dice que era un experto. Es como que ya te ayudaron a tu compañero más fuerte, entonces tú ya no te metes a la pelea porque ya el más sabio ya cayó. Sí. Ya no voy a meter. Tumbaron a Goliat. Ya. Exactamente, o sea, ¿quién? Era como que aventaron a su mejor gallo, ¿verdad? Y terminó exaltando al maestro, pues ya, ¿a quién vas a mandar? Se acaban callando. ¿A quién les vas a decir? Eso es lo que quiere decir la frase, ya nadie se te va a preguntarle nada, o sea, ya no tenían quién. ¿Sí, hermano? Bueno, de la manera que les contesta Yeshua, ¿no? Como que no se limitaba, por ejemplo, a los saduceos, ya son los ignorantes ustedes. Sí. Entonces, si sale un maestro, si yo todo, por ejemplo, como maestro, voy a debatir contra Yeshua y ya va a haber un piso con todos, es que yo no quiero ser humillado, ¿no? Sí. Después, mejor, hay una escritura que me recuerda que dice que Yeshua, conociendo los corazones de las personas, como que alguien se dio cuenta de que ellos saben todo lo que estamos pensando. Sí, Porque se acaba todo, o sea, ellos se dieron cuenta que yo quería hacer con ellos. exacto. Tenía esa una habilidad Sí. Sí, como en Juan cuando les dice, ustedes quieren matarme. Es algo bien fuerte. ¿Qué te pasa? ¿Quién te dijo a ti? ¿Quién te quiere matar? No, ustedes me quieren matar. O sea, ¿para qué se hace? Ya vamos a hablar como son las cosas, ¿no? Porque ya Yeshua sabía lo que había en sus corazones. Entonces, realmente el maestro los está exhibiendo, los está humillando. En los diferentes debates que vemos en los 4 evangelios, vemos que Yeshua siempre les ganó los debates. A estas alturas, Marcos capítulo 12, Marcos tiene 16 capítulos. A estas alturas del capítulo 12 en Marcos estamos hablando de que ya está llegando, el ministerio de Yeshua está llegando a su clímax. Entonces quiere decir que Yeshua ya está, digamos, si estuviéramos hablando de una pelea de boxeo, está ya para noquear a su rival, ¿verdad? O sea, ya está dando los últimos golpes, los está poniendo en donde él quiere que estén para que venga el desenlace. Y lo mismo pasa en Juan, en Lucas, en Mateo, que es donde Yeshua está, digamos, cada vez más agresivo con ellos, precisamente para que ellos hagan lo que tienen que hacer, ¿sí? Pero aquí, lo que dice aquí, que nadie se atrevió a hacerle más preguntas, es que pues ya ellos ya no tenían nada que decir. Se les acabaron sus argumentos, se les acabaron sus recursos, ya no iba a haber más debates, ¿no? O sea, ya después de esto,
lo que seguía era o se convertían a Yeshua o lo asesinaban. Y fue lo que pasó. Algunos se convirtieron, los otros decidieron asesinarlo, ¿sí? Porque ya no podían con él, ya no tenían recursos. Y esto es lo que pasa con las personas que se ven o se sienten acorraladas, que ya no pueden, que ya no tienen argumentos, terminan por gritar o ponerse violentos porque ya no tienen más recursos, ¿sí? Entonces, eso es lo que estaba pasando con ellos, y eso es lo que quiere decir la frase: nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Pues de hecho no es muy diferente a lo, bueno, actualmente divido porque, o por lo menos a mí que me encanta ver de repente debates entre gente con la ideología de género u otras ideologías, con gente más o menos preparada, y a mí me sorprende que a veces tras de cámaras uno que era del bando contrario activó su micrófono de pecho, y claramente se escuchó, o sea, le había refutado los argumentos ya con lógica, con pruebas y todo, y durante ese inter de descanso esta persona se le acerca al oído y lo amenaza de muerte, pero él como que ya lo sentía, activó el micrófono y se escuchó en el espacio publicitario, y incluso quedó grabado también en cámara porque estaba ahí pasando la cámara. Y después de gritos indirectos, como que ya se fue, sin decir nada. Y es como que, oye, ya. Hasta le dijo de, oye, no me vas a matar. Sí, o sea, desgraciadamente eso es lo que pasa, ¿verdad? Cuando hay debates o enfrentamientos. Ahorita que mencionaba Iván, ¿verdad?, sobre este tema de la ideología de género, ha habido muchos debates que se han hecho, los siguen haciendo, invitan, ¿verdad?, personas que apoyan esto, invitan a los que están en contra, y muchos debates que se han hecho en televisión o en redes han terminado mal, porque cuando a esta gente se les sacaban sus argumentos, se ponen agresivos, se ponen violentos. De hecho, bueno, no, a lo mejor no está bien mencionar esto, pero vean ustedes lo último, que la investigación que se está haciendo en el accidente aéreo donde un helicóptero se le va encima a un avión, porque se le fue encima. O sea, chequen las actualizaciones sobre eso, chequen quién iba piloteando el helicóptero. Nada más se las dejo de tarea, chequen eso, vean quién era esa persona, pero por ahí va la cosa, tiene que ver con esto, con esta ideología. Y como el actual presidente de los Estados Unidos está yendo de manera frontal contra quienes tienen esas ideologías, pues al parecer ya están actuando como terroristas, ¿sí?, en respuesta. Entonces, esto se va a poner más feo todavía, pero bueno, es otro tema. El origen del segundo mandamiento, continuamos ahí en la hojita. El origen del segundo mandamiento, ¿dónde lo encontramos? Levítico capítulo 19, verso 18. El texto dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. La pregunta que tienen que contestar ustedes, bueno, son dos preguntas que tienen que contestar. La primera dice, en este verso de la Torá, ¿quién es el prójimo? Esa es la primera. Entonces no está difícil, vean ahí, vuelvan a leer. No busques vengarte ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Quién es el prójimo ahí, hermanos? Los hermanos israelitas. Los hermanos israelitas, ¿verdad? Aquí dice con los miembros de tu pueblo, en la israelita. Muy bien. La pechita. Perdón. Ok, entonces el prójimo, ¿quién es? Mi prójimo es mi hermano de mi mismo pueblo, ¿verdad?, mi hermano israelita.
En este caso diríamos, bueno, mi hermano de aquí de la congregación, o si estás hablando en tu familia, pues tu hermano de sangre. La palabra prójimo, recuerden, viene de una raíz griega, latina también, que es próximo, o sea, el que está más cerca. Tu vecino. Tu prójimo es el que está más cerca. En ese sentido, el concepto puede cambiar dependiendo de dónde estás tú. Pero donde quiera que tú estés, las personas que sean más cercanas a ti, esos son tu prójimo. Por eso en la parábola del samaritano, Yeshua dice, ¿quién fue el prójimo? ¿Quién te parece que fue el prójimo? El sacerdote no, porque se alejó, sacó la vuelta. El levita tampoco, porque tampoco estuvo cerca. ¿Quién estuvo cerca o quién se acercó? El samaritano. Lo ayudó, lo curó, lo llevó a que se hicieran cargo de él, estuvo cerca de él. Entonces, ¿quién fue el prójimo? El samaritano. Pero el concepto de prójimo tiene que ver con el que está cerca de ti. Y no tanto es cerca físicamente, sino el que está cerca es el que te apoya, el que está contigo, el que comparte contigo, el que sabe de ti, el que te conoce. Ese es el prójimo, ¿sí? Entonces acá Levítico dice, ese es el origen del mandamiento, ahí empezó, ahí es donde se escribió, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces ahí identificamos que el prójimo es tu hermano, mi hermano, los hermanos israelitas, para que se entienda mejor. Ahora, dice, lee el contexto de Levítico 19:18, el contexto inmediato, ¿verdad? ¿Qué temas o mandamientos se encuentran alrededor del mandamiento de amar al prójimo? Entonces ahí sí tienen que ir a su Biblia y ver Levítico capítulo 19, empezar a leer el capítulo desde el principio y más o menos ver cuál es el contexto que rodea. ¿Qué temas, qué otros temas se trata ahí o qué otros mandamientos aparecen alrededor de este mandamiento de amar al prójimo? Si nosotros vamos, voy a ir aquí yo a mi Biblia, Levítico 19, yo tengo aquí la versión Torah viviente. Y según el contexto dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, seréis santos porque yo, el Eterno, su Dios, soy santo. Fíjense, ese es el contexto, ¿verdad? Lo primero que vemos es esa orden o ese mandamiento de sean santos porque yo soy santo. En ese contexto está amar al prójimo como a uno mismo. Luego, cada uno de ustedes reverenciará a su padre y a su madre y guardarán mis Shabbatot. Yo soy Adonai. Entonces está el mandamiento de honrar a los padres, que es el primer mandamiento con promesa, y están aquí mencionados los mandamientos de guardar las Moadim, o sea, guardar las santas convocaciones. Cuando dice Shabbatot ahí, se refiere a todas las santas convocaciones. Luego dice, no se vuelvan a ídolos, no fundan dioses de metal para ustedes, yo soy el Eterno. Cuando ofrezcan un sacrificio de paz como ofrendas para el Eterno, ofrézcanlo en una forma que ustedes sean aceptados. Entonces vean, el contexto en el que aparece este mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo es en un contexto de muchas otras instrucciones, muchos más mandamientos muy importantes como ser santos porque el Eterno es santo, guardar las fiestas, honrar a los padres, mandamientos que tienen que ver con los sacrificios, es decir, con las ofrendas. Aparecen varios de los mandamientos de
del decálogo, o sea, varios de los que están en la lista de los 10 mandamientos. No roben, no defrauden, no mientan, no juren por mi nombre falsamente, lo cual sería profanar el nombre de Adonai, no opriman ni roben a su vecino, no retengan el salario de los trabajadores, no pronuncien maldición contra una persona sorda, ni pongan obstáculo en el camino de los ciegos, teman al Eterno, yo soy el Eterno, no seas injusto, no odies en tu corazón, no tomes venganza, observa todos mis estatutos. O sea, vean todo el contexto tan rico que es este capítulo 19 de Levítico, de Vaikra, y en medio de todas estas instrucciones sumamente importantes aparece: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua dice el segundo mandamiento más importante, y la versión de Marcos que les puse yo aquí en la clase dice que este mandamiento es igual de importante. No dice, otras versiones dicen el segundo en importancia, pero si vieron esta versión dice el segundo es igual de importante. O sea, lo pone como igual, como al parejo. O sea, Shema y amar al prójimo están en el mismo nivel, según esta versión del Evangelio de Marcos. Entonces, cuando vemos esto y vamos a Levítico 19 y vemos todos estos mandamientos, todas esas instrucciones que, lo voy a decir de esta manera, ¿no? Ahí en Levítico 19 está la crema innata de la Torah. Los mandamientos más importantes de la Torah están ahí en Levítico 19. Y ahí aparece: amarás a tu prójimo. Y según Yeshua, entonces de todo lo que dice Levítico 19, Yeshua diría: este es el más importante de todos. Amar al prójimo. ¿Sí? Para que nos demos una idea, ¿verdad? Y así entramos a la parte de la clase que dice la importancia de amar al prójimo. En el Tanaj, se conoce como Antiguo Testamento, el término prójimo aparece alrededor de 100 veces, la mayoría de ellas en relación a mandamientos. Otras tantas veces aparece el término tu hermano, que es un equivalente a prójimo, y también se usa mayormente para instrucciones o mandamientos. Por otro lado, en el Pacto Renovado, lo que conocemos como Nuevo Testamento, hay una expresión muy importante que dice los unos a los otros. Esa expresión es bien importante en el Nuevo Testamento. Y también en el Nuevo Testamento también aparece prójimo, y claro que también aparece hermanos o familia de la fe. ¿Qué queremos decir con todo esto? ¿Qué piensa usted? Ahí les puse también unas líneas para que contesten. Pero pues es muy obvio, ¿verdad? Es muy obvio. O sea, Yeshua sabe lo que está diciendo, sabe por qué lo está diciendo. Amar al prójimo es el eje central de la práctica de la Torah, de la práctica de la palabra de Dios. Sí, o sea, por eso está prójimo, está hermanos, familia, y por eso este mandamiento es sumamente importante, porque todas las instrucciones que Dios nos ha dado tienen que ver con nuestro trato con los prójimos. Y ahí enseguida les puse, ¿verdad?, que los mandamientos de Dios se clasifican usualmente de dos maneras básicas. Una, se clasifican entre positivos y negativos. O sea, cosas que no debo hacer y cosas que sí debo hacer. Pero también se clasifican en instrucciones o mandamientos que se observan para con Dios, y mandamientos o instrucciones que se observan o que tienen que ver con el prójimo. De todos los mandamientos que debemos cumplir hacia nuestro prójimo, el más importante es amarlo como nos amamos a nosotros mismos.
Entonces, todos los 613 o más mandamientos que hay en la Biblia, todos se dividen en estos dos grupos. Sí, vuelvo a repetir, positivos y negativos, pero y los que tienen que ver con el prójimo. En los 10 mandamientos que nosotros recordamos cada Shabbat, está muy clara la clasificación, ¿verdad? Los mandamientos tienen que ver con Dios o con el prójimo. Con Dios. Con Dios. El segundo, ¿tiene que ver con Dios o con el prójimo? Con Dios. Con Dios. El tercero, ¿tiene que ver con Dios o con el prójimo? Con Dios. El cuarto, ¿tiene que ver con Dios o con el prójimo? Fíjese que el cuarto está como haciendo un equilibrio. El cuarto mandamiento tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver con el prójimo. Y tiene que ver con nosotros mismos. Por eso es que los sabios dicen que guardar el Shabbat, que santificar el Shabbat es como, como la señal del pacto, como los judíos le dicen la reina, ¿verdad? Llega la reina, llega el Shabbat. Por eso exaltan tanto el Shabbat. Otros lo ven mal, dicen, eso es idolatría, que ya ven el Shabbat como si fuera Dios. A ver, es que tienes que entender lo que representa el Shabbat. Y cuando lo entiendes así, la función del Shabbat en los 10 mandamientos, el Shabbat es como que está haciendo un equilibrio, una balanza entre los mandamientos hacia Dios y los mandamientos hacia el hombre, pero incluye a ti mismo. O sea, tú guardas el Shabbat para honrar al Eterno, sí. Guardas Shabbat para tener comunión con tus prójimos, pero guardas Shabbat sobre todo para bendecir tu vida. O sea, el principal beneficiario de guardar Shabbat eres tú mismo. Guardar el Shabbat es perfecto, ¿verdad? Es un mandamiento que tiene un equilibrio perfecto con todo el orden de los mandamientos. Y ya de ahí, después del Shabbat, es el 5.º mandamiento hasta el 10.º, son obviamente hacia el prójimo, ¿verdad? ¿Y quiénes son los primeros o los primeros prójimos mencionados? Los padres, ¿sí? Recuerden que decimos prójimo, el que está más cerca. ¿Quién está más cerca, según la Torah? Tus padres. Después del Eterno, ¿qué es la figura más representativa que existe? Tus padres. Ahí está, ¿verdad? En la Torah. Entonces, tenemos esta clasificación ahí, y todos los mandamientos se van a clasificar de esa manera. Hacia Dios, hacia el prójimo. ¿Cuáles creen que tengan más de estas dos clasificaciones? ¿Cuál clasificación creen ustedes que tiene la mayor cantidad de mandamientos? ¿Los que tenemos que obedecer para Dios o los que tenemos que obedecer hacia el prójimo? Hacia el prójimo, evidentemente, si hiciéramos una revisión, pero muchos más son los mandamientos que tenemos que obedecer hacia el prójimo. Hacia Dios sí hay bastantitos, pero no tantos. Nuestra mayor responsabilidad son los mandamientos hacia el prójimo. Entonces, de todos esos, otra vez repetimos, el más importante es amar al prójimo, pero ahí hay una implicación. Amarlo como nos amamos nosotros mismos. Entonces, la última parte de la clase dice relación teológica de ama a tu prójimo. O sea, relación teológica desde la perspectiva divina, ¿cómo va a funcionar esto o cómo debe funcionar este mandamiento? Para eso estamos tomando otro texto de las Escrituras, Primera de Juan 4, capítulo 20 y verso 21. Si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Entonces, las preguntas que están ahí
Están bien sencillas, están bien simples. ¿Es posible amar a Dios sin amar al prójimo, según lo que dice ahí la Escritura? No. No. ¿Por qué? El mismo texto lo dice, ¿verdad? Porque si no amas a alguien que no puedes ver, o mejor dicho, si no amas a alguien a quien puedes ver, a alguien que puedes palpar, a alguien que tienes ahí al lado tuyo, a alguien que tienes cerca, si no eres capaz de amar a esa persona, pues menos vas a poder amar a Dios, que es invisible y que además, pues hablando en términos físicos, diría Pablo, voy a hablar como hombre, Dios está muy lejos de nosotros, está allá en el cielo, en el tercer cielo, lejísimos, sentado en su trono. Digo, hablo como hombre, ¿no? Entonces la lógica me indica que si soy incapaz de amar a mi prójimo, también voy a ser incapaz de amar a Dios. ¿Sí? Ahora, ¿de qué habla el capítulo 4 de Primera de Juan? Si ustedes abren su Biblia ahí en Primera de Juan, capítulo 4, se van a dar cuenta de qué es de lo que está hablando este capítulo. En esta versión que tengo yo aquí, Dios es amor, dice. son 21 versos. Entonces comienza diciendo: amados, no le crean a todo ruaj, a todo espíritu. Por el contrario, prueben los espíritus para ver si son del Eterno, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. O sea, vean el contexto. Hay mucho engañador, hay mucho falso profeta, hay mucha gente por ahí predicando y enseñando cosas que no son. Entonces, así es como ustedes van a reconocer el Espíritu del Eterno. Todo espíritu que reconozca que Yeshua HaMashiach vino en carne como un hombre verdadero es de Adonai. ¿Por qué es tan importante reconocer que Yeshua vino en carne? ¿Por qué es tan importante que Él estuvo aquí? Juan dice: lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos. Juan está queriendo recalcar la importancia de la relación entre hermanos, de la relación entre las personas, de que te relaciones y que vivas de manera práctica lo que Dios te enseña para con tu prójimo, ¿sí? Es lo que Juan destaca desde el principio de la carta. Pero en este capítulo 4, él entonces está hablando de los falsos maestros, de los que son hipócritas, de los que enseñan mentiras. Entonces hay que reconocer que Yeshua vino en carne. Dice: y todo espíritu, todo ruaj que no reconozca a Yeshua no es del Eterno. De hecho, ese es el espíritu del antimashiach. Ustedes han oído que viene. Bueno, ya está aquí, ya está en el mundo. Hablando del antimashiach. Ustedes, hijitos, son de el Eterno y han vencido a los falsos profetas, porque el que está en ustedes es mayor que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. ¿Quiénes? O sea, los falsos profetas. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos del Eterno. Cualquiera que conozca al Eterno nos escucha. Cualquiera que no sea del Eterno no nos escucha. Así es como distinguimos, como nos damos cuenta entre el espíritu de verdad y el espíritu del error. Sigue diciendo, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? Amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es del Eterno, y todos los que aman tienen al Eterno como Padre y conocen al Eterno. Los que no aman no conocen al Eterno, porque el Eterno es amor. Así es como el Eterno mostró su amor para con nosotros. Él envió a su único Hijo al mundo para que por medio de Él pudiéramos tener vida. El amor consiste en esto: no que nosotros hayamos amado al Eterno, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Así es, amados, como el Eterno nos amó, y así como Él nos amó, nosotros debemos amarnos los unos a los otros. O sea, todo lo que el tema que viene desarrollando ya en todos estos versos, todo tiene que ver con amor. Y en todo momento Juan está haciendo una relación entre amar a Dios y amar al prójimo.
¿Cómo va a funcionar esto? Eso es el tema que está desarrollando, y el contexto es con aquellos que son falsos maestros, falsos profetas, y con aquellos que no pertenecen a la familia de Dios, aquellos que no solamente no tienen el Espíritu de Dios, sino tienen el espíritu del anti-Mashiach. Entonces eso es todo lo que él está hablando en este contexto. Así se perfecciona su amor en nosotros, dice más adelante, si vivimos como el Mashiach vivió en este mundo. Por eso era importante que él decía reconocer que él vino en carne, ¿verdad? Para que nosotros vivamos como el Mashiach vivió en este mundo. No tendremos por qué tener miedo cuando venga para juzgar a todo el mundo. En el amor no hay temor. Antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Cualquiera que diga yo amo al Eterno y odia a su hermano es un mentiroso, porque si una persona no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar al Eterno a quien no ve? Sí, este es el mandamiento que tenemos de parte de Él: el que ama al Eterno, ame también a su hermano. Entonces ahí está esta perfecta relación, ¿verdad?, que hace Juan entre amar a Dios, amar al prójimo, pero también amarnos a nosotros mismos. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cuáles son las condicionantes en el mandamiento de practicar el amor? Bueno, las condicionantes son esas, hermanos, o sea, entender, a ver, ¿cómo va a funcionar esto? Debo amar a Dios, esa es una condición, ¿verdad? Debo amar a Dios, pero, según dijo Yeshua, para amar a Dios, y lo ratifica Juan, para amar a Dios tengo que amar al prójimo. O sea, esto va a funcionar así, en ese orden. Entonces, antes de amar a Dios, tengo que amar al prójimo. Pero antes de amar al prójimo, tengo que amarme a mí mismo. Entonces, esa es la relación. Así funciona. Entonces, en principio, una persona que no se ama a sí mismo es incapaz de amar a su prójimo. Una persona que es incapaz de amar al prójimo es incapaz de amar a Dios. Esas son las condicionantes, o es la forma cómo va a funcionar la práctica del amor. Eso es muy interesante. Muchos quieren poner esto al revés y quieren poner primero amo a Dios. Entonces, como yo amo a Dios, voy a amar al prójimo. Pero Dios no dijo así. O sea, Dios dijo que esto va a funcionar al revés. Esto es del interior hacia el exterior. Entonces, primero tienes que amarte a ti mismo. Eso es lo primero. Que te amen, ¿no? Muchas personas no se aman a sí mismos. Tienen muchos conflictos consigo mismos. Y si tienes muchos conflictos internos, si no te aceptas, si te odias a ti mismo, no vas a ser capaz de amar al prójimo. Todo empieza con cada uno, con cada individuo. Y finalmente, ¿qué otros mandamientos en relación a Dios están condicionados a cumplirlos primero con el prójimo y por ende con nosotros mismos? Bueno, esa ahí ustedes piensen, ¿se les viene ahorita a la mente alguno? El del amor, pues es el que hablamos hoy, ¿verdad? Pero ¿se les viene a la mente algún otro mandamiento que digamos esté dirigido o relacionado con Dios, pero que igual que la práctica del amor tengamos que primero llevar a cabo con el prójimo? ¿Cómo perdonar? Perdonar. El tema del perdón funciona exactamente igual que el amor. Entonces, Dios nos perdona nuestros pecados siempre y cuando nosotros perdonemos, y lo decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Y Yeshua nos enseñó eso. Si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial les va a perdonar las suyas. Así funciona el perdón.
Y si aplicamos el mandamiento del amor, entonces también el perdón tiene que funcionar hacia uno mismo. Porque a veces, hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay cosas que uno mismo no se perdona. O sea, tú no te perdonas a ti algo que hiciste, alguna falla que tuviste. Si tú no te perdonas a ti, ¿cómo vas a perdonar a alguien que te ofendió? ¿Y cómo te va a perdonar Dios a ti? O sea, funciona de la misma manera. De hecho, hermano, yo mientras estaba haciendo, bueno, estaba investigando para una de las tareas de la maestra Karen y agarré a David. Pero en cierta forma porque me puedo identificar con David con los salmos, porque David es un hombre que en los salmos le costó o no sé si realmente terminó haciéndolo, que no se estaba perdonando a sí mismo. Porque cada oportunidad que tenía de escribir un salmo o los que tuvimos que plasmar, cada rato se culpaba de algo que él hizo, o sea, el pecado de Betsabé. Y es algo que le duró muchos años hasta la vejez, para no decir que antes no falleció amargado de esa manera. Esa es la parte más importante, hermanos, y con eso terminamos la clase, pero eso que dice Iván es una lucha constante. Es una lucha constante, a lo mejor no todos la padecemos, a lo mejor no todos la sufrimos, pero Iván, como bien señala, David lo sufrió. Otro que lo sufrió mucho fue Pablo, el Rab Shaul. Si observan ustedes los escritos de Pablo, él tenía ese conflicto. Él se autocriticaba, él decía, perseguía a la iglesia. O sea, ¿qué hice? Perseguía a los creyentes. Miserable de mí. O sea, él realmente luchaba con eso, tuvo ese conflicto, y probablemente algunos de nosotros tengamos esa lucha con alguna situación, con algún pecado, con algo que hicimos, con algo que nos sigue costando trabajo perdonarnos a nosotros mismos. Entonces hay que trabajar duro con eso, porque es algo muy importante, ¿verdad? O sea, el aceptarnos a nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos, el perdonarnos a nosotros mismos, porque de ahí parte todo lo demás. De ahí parte nuestra relación con el prójimo y nuestra relación con Dios. Entonces hay otros, ya ustedes ahí investigan más y ya los escriben ahí, ¿verdad? Su hojita de otros mandamientos que están o que funcionan igual, ¿verdad? Que están condicionados. La reconciliación, que pues tiene que ver con el perdón también, es lo mismo. Si tú no estás reconciliado contigo mismo, si no estás reconciliado con el prójimo, ¿cómo vas a estar reconciliado con Dios? ¿Verdad? Si traes tu ofrenda al altar, te acuerdas, ves primero allá y al otro traes tu ofrenda. Hay varios temas o mandamientos que funcionan de esta manera, exactamente igual que cómo funciona el amor. Y yo creo que es importante tener presentes cuáles son esos temas. ¿Sí, hermano? Ahorita me surgieron varias incógnitas. Una de ellas es la relación con nuestros enemigos y definir qué es enemigo y definir qué es amor, porque si no definimos bien eso, vamos a estar perdidos aquí. A lo mejor amar al prójimo, no, si te amo, pero allá donde estás, allá que no vengas a la casa, no, o te amo, pero ven aquí, quiero establecer la amistad contigo. Con mi enemigo, he visto aquí ahorita que mencionó las palabras de perdón y eso, veo que cada vez que aparece enemigo tiene relación con la gente que nos aborrece. Sí. Y no que nosotros aborrecemos. Se supone, en este caso, si estoy en lo correcto, se supone que no deberíamos de aborrecer a nadie. Que sí nos pueden aborrecer y serían nuestros enemigos, ¿no? Sí. Pero nosotros no podemos aborrecer a nadie. ¿Estoy equivocado? No, así es como debe funcionar, ¿verdad? O sea, sí, o sea, es otro conflicto ahí en la guerra también que hay que luchar eso. Porque si alguien nos hace algo muy gacho, o sea, sobre todo yo creo que los que más lastiman pueden ser los más cercanos, ¿no?
y si alguien hace algo muy feo y perdonarlo, porque yo lo aborrezco, ¿no? O aborrezco a otra persona porque me hizo esto. Entonces, me están pidiendo que lo ame, siendo que yo soy que lo aborrezco, no al revés. Sí, de hecho el perdón, porque nosotros normalmente pensamos que el perdón tiene que funcionar como que te otorguen el perdón, y no necesariamente. O sea, va a haber casos donde la persona con la que tuviste el conflicto o el problema quizás ya no esté, ¿verdad? Quizás ya murió o ya no hay manera de localizarlo. Entonces el perdón es en beneficio de ti, de la persona, sea que tú tienes que perdonar o que la otra persona te tenga que perdonar a ti. O sea, tú tienes que buscar el perdón para estar en paz contigo mismo. O sea, no necesariamente que tengas que escuchar de la persona, te perdono, porque muchas veces no va a ser el caso. Esto es muy profundo, Sí. no creo que ninguna verdad. No. Pero en mi caso, mi personal, yo no lo entiendo de alguna manera. Yo necesitaría estar macheteando todo para entender bien claramente qué es el amor, qué es el perdón, qué es el enemigo. Sí. Sí, cuando Pablo habla de esto, él dice, por eso él dice, en cuanto dependa de ustedes, hay que estar en paz con todos. Ahí ya deja abierta una posibilidad, o mejor dicho, hay una afirmación. No se puede. O sea, nunca vas a estar en paz con todos. En cuanto dependa de ti, ¿verdad? Porque, como dice el hermano, va a haber personas que te van a aborrecer. Aquí la clave es eso, o sea, yo no tengo por qué aborrecer a nadie, ¿verdad? O sea, yo no debería, pero va a haber situaciones, va a haber, por eso hay ejemplos que son excelsos, ¿no? Yeshua es uno, Esteban es otro, en su momento el Rab Shaul también, que fue perseguido, azotado, golpeado, etcétera, y que no guardaban rencor por eso. Pero por ejemplo, cuando las personas atacaban directamente o se metían directamente con Dios, con los planes de Dios, con el propósito de Dios, la reacción ahí sí es fuerte, tanto de Yeshua como de Pablo en su momento, Moisés, o sea, vaya, es decir, ellos aguantaban, pero cuando se metían ya con los planes de Dios, con el reino de Dios, entonces ellos reaccionaban en consecuencia. Entonces, como dice el hermano, es un tema bien extenso, bien profundo, tiene muchas connotaciones, ¿verdad? Hablar de amar, hablar de prójimo, hablar de amigos y enemigos, o sea, sí es un tema bastante amplio. Y de hecho, ahorita lo que lo mencionó de la reacción de cuando es con uno o es una cosa y con Dios es otra, es que también es justo lo que estudiamos, el tema del pacto de sangre. O sea, si el que le hacen a la otra persona que hizo el pacto, yo tengo que responder. Entonces también entra ya el amor del Eterno cuando uno tiene que defender a quien hizo el pacto, o en este caso pues con quien amamos hicimos el pacto. Sí, ¿no? Y vaya, o sea, entran mucho más situaciones, o sea, cuando el Eterno, cuando viene una orden del Eterno vamos a ver, de exterminar, como Josué, ¿verdad? En su momento. Entonces ahí, ¿dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó el perdón? ¿Me explico? O sea, es un tema sí bastante complicado. Ahí tienes que hacer comparaciones de mandamientos, el orden de importancia, de irte por el más importante, de por qué actúas así. Y son situaciones en las que, pues sobre todo las personas que no son creyentes, luego cuestionan. Como eso, ¿verdad? Dicen, a ver, ¿dónde quedó el amor de Dios? ¿Por qué no perdonó Dios a los cananeos? ¿Por qué los mandó a exterminar? Y a ver. O porque ahorita con el tema de los hijos primogénitos, ¿por qué los También. exterminó?
y lo aplicarían ahorita, y lo aplican de hecho, ¿verdad? Quienes practican la ideología, las filosofías modernas, ellos dicen y se defienden con eso. O sea, Dios nos ama a todos y todos somos hijos de Dios y Dios a todos nos perdona, y por qué yo no tengo derechos, y se vuelve un tema que si no tenemos claro nosotros los parámetros, si no tenemos claro los mandamientos y cómo funcionan, pues podemos batallar para responder. Por eso hoy que vimos esto del amor, aquí estamos hablando nada más del amor y cómo funciona, ¿verdad? Amar a Dios, amar al prójimo, amarnos a nosotros mismos. Pero obviamente de ahí pues surgen otras interrogantes, como dijo aquel, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Bueno, la parábola responde quién es el prójimo. Ya dijimos, no solamente es el que está cerca físicamente, sino el que está de acuerdo contigo, el que comparte contigo, el que lucha contigo a tu lado, ese es el prójimo. Aquel que se opone totalmente a, digamos, sobre todo en cuestiones de fe, pues ese no puede ser tu prójimo. ¿En qué categoría entra entonces? Ese ya es otro tema. Bueno, vamos a dejarle ahí, hermanos, porque si no, pues nos seguimos todavía más profundo. Bueno, no tienen tarea porque ahora sí ya las contestamos. Shalom, nos vemos, hermana Norma, bendiciones. Shalom.